hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, México es un país plenamente pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, la discriminación es una práctica diaria que se caracteriza en dar un trato peyorativo a determinada persona o grupo de personas. Esto es un terrible malestar que nos debería avergonzar como sociedad. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI siga persistiendo tan aberrante práctica. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación identificó a 11 grupos en situación de discriminación, siendo estos adultos mayores, afrodescendientes, fieles religiosos, etnias, migrantes, refugiados, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas con VIH, jóvenes y personas con preferencias distintas a la heterosexual, y los grupos sociales que más son azotados por la desleal práctica de la discriminación son los indígenas, los que se encuentran en situación de pobreza y los homosexuales. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derecho, la desigualdad para acceder a ellos y la falta de oportunidades para alcanzar el pleno desarrollo, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Lo anterior sucede en nuestro país, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución Federal señala tajantemente que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ante este panorama, se han logrado dar varios pasos importantes desde el ámbito legislativo e institucional, encaminados a incorporar a la legislación nacional la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos a fin de erradicar la discriminación y consolidar el derecho a la igualdad. Desafortunadamente, y a pesar de contar con un marco legal, podríamos decir robusto, de la prohibición y violación del derecho a la igualdad y la no discriminación, contamos con una sociedad en la que aún permea conductas plenamente discriminatorias. Ante este panorama, el dictamen que estamos por votar atiende la patología de la discriminación que se da en México, en el que se precisa en el artículo 1, fracción 3, el concepto de discriminación y se incluyen ejemplos de conductas discriminatorias. Además, el proyecto realiza una modificación de importancia en cuanto al procedimiento que se sigue para sustanciar las quejas presentadas por las personas que consideran afectadas por los actos de discriminación, desde la queja hasta la resolución final, así como las medidas de reparación. El gran aporte de las reformas es que no únicamente son responsables o van a poder ser responsables de cometer estos actos y ser sujetos a estos procedimientos las autoridades, sino también los particulares. Debe quedar claro que para efectos jurídicos la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción
exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir un derecho. Por tal razón, no basta con fomentar leyes que prohíban la discriminación, sino también debe de existir una cultura de inclusión y respeto hacia los derechos humanos, pues si bien es cierto, las modificaciones legales que hoy aprobaremos son importantes, no serán suficientes. Las modificaciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación por sí misma no van a solucionar en nada la problemática de la no igualdad y discriminación sin la participación de las autoridades y el conjunto de la sociedad. Por ello, resulta imprescindible que en los distintos programas gubernamentales se incluyan propuestas específicas de combate a la discriminación. Bienvenidas pues estas reformas a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y esperemos que con ella encontremos un instrumento de pluralidad, de inclusión, de equidad y de igualdad en beneficio de la sociedad mexicana. Felicito a los integrantes de la comisión, a las cámaras. Ha sido un tema, una iniciativa que por mucho tiempo estuvo guardada, pero hoy celebro que estemos discutiendo este dictamen y esperemos su votación. Estamos a favor del dictamen en discusión. Gracias, señor senador.